Seguimos en vivo por DNews este miércoles 31 de julio con esta cobertura en continuado que estamos haciendo desde el domingo a la tarde sobre la crisis que sigue toda América Latina y que sigue el mundo, la crisis venezolana, donde estamos contándote minuto a minuto las últimas novedades con Maduro, que está en este momento en la sala electoral del Máximo Tribunal de Justicia de Venezuela para vaya uno a saber qué nueva estratagema presentar, pero también vamos a ir al pasado para entender cómo llega Venezuela a este punto. Y lo que yo te propongo ahora es que repasemos, porque es impresionante, realmente es impresionante, lo que fueron los 11 años de Maduro, 11 años de fraude y represión sistemáticos. Lo que está pasando ahora no debería sorprendernos en lo más mínimo, porque es lo que hizo Maduro desde que llegó al poder. Vamos a empezar este repaso, que comienza con el desembarco de Maduro en Miraflores. 5 de marzo del año 2013, él asume la presidencia por la muerte de Hugo Chávez, que había sido electo en su última reelección el año anterior, ya gravemente enfermo de cáncer, como sabemos ahora. Trataron de disimular todo lo posible, primero su enfermedad y luego que había muerto, hasta que llegó un punto en que no quedó otra que hacer frente a esta situación. Maduro había sido el elegido como sucesor en medio de muchas disputas con Diosdado Cabello. Ahora va a elecciones con todo el aparato publicitario, con todo el aparato de gobierno contra Enrique Capriles, que había sido derrotado cómodamente por Chávez el año anterior, y esas elecciones terminan con 200.000 votos de diferencia para Maduro, con muchas evidencias de que hubo irregularidades, de que allí sí hubo probablemente muchos centros de votación donde hubo cosas escandalosas, como más de 100% de los votos para el propio Nicolás Maduro, donde no se dejó participar a los veedores de la oposición. Bueno, fue una elección escandalosa y esos 200.000 votos están bastante por debajo de los votos irregulares que la oposición dice que le robó. Con lo cual, esa fue la inauguración de Maduro como presidente. Ahora, eso generó un clima de malestar social como el que estamos viendo ahora, que llevó a la primera gran ola de protestas, que fue la que se produjo en 2014. La inflación empezaba a ser ya descontrolada, el deterioro del poder, de las condiciones de vida, y ese malestar que había dejado la sensación de una elección robada genera grandes protestas que terminan con 43 muertos, 3.383 arrestos y 138 casos de tortura. Ya Venezuela empieza en ese 2014 a desarrollar los comportamientos propios de una dictadura. Recordemos, entre estos arrestos, el de Leopoldo López, el más conocido, porque empiezan los arrestos políticos masivos. ¿Cómo continúa esto? Bueno, el año siguiente, en 2015, fueron elecciones legislativas y la oposición gana. Ampliamente gana las elecciones legislativas de 2015, lo que obliga al régimen a tener que darse cuenta de que ya no estaba en condiciones de ir a elecciones libres porque las perdía. Por eso, en 2016 hace el primer fraude escandaloso. La Constitución bolivariana aprobada por Chávez establecía que pasada la mitad del mandato se podía pedir la revocatoria de mandato a través de un referéndum. La oposición junta todas las firmas, cumple todos los requisitos y el régimen no le permite ir a ese referéndum revocatorio porque Maduro sabía que si existía esa posibilidad iba a perder. 2017, insisto, desde 2015 había una asamblea que es el poder legislativo controlado por la oposición. ¿Qué es lo que hace? Esencialmente lo disolvió. Es decir, un autogolpe contra el poder legislativo. Como primero el Tribunal de Justicia en el que está en este momento ahora Nicolás Maduro, directamente lo que hizo fue impedirle que sacara cualquier tipo de normativa o de ley. Y al mismo tiempo creó una Asamblea Nacional paralela, la Asamblea Nacional Constituyente, que nunca resolvió nada en términos de una constitución, pero que iba sacando leyes y convirtiéndose en una Asamblea Nacional paralela. Eso generó la segunda gran ola de protestas en todo el país. Aquí la represión fue aún más brutal. Fíjate vos, 163 muertes, 5.517 arrestos, 314 casos reportados de tortura. Esto avanza y en 2018 son las elecciones presidenciales en las que tocaba renovar su mandato. Ya
consciente de que no podía ir a competir contra la oposición, decide proscribir a todos los candidatos opositores. Los partidos directamente, Primero Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela, todos los partidos principales de la oposición y que integran la Mesa de la Unidad Democrática no pudieron participar, solamente hubo opositores de mentira, con lo cual Maduro fue reelecto con más del 60% de los votos en elecciones sin oposición real a lo Vladimir Putin. Esto ya empieza a generar un clima de desesperanza generalizado en la población venezolana. Así entramos, creo, a la pandemia. En el año ya 2000, antes de eso se conoce en el año 2019 el informe Bachelet. Ella en ese momento todavía era alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y da el informe más detallado escrito hasta ahora sobre la colección de abusos cometidos entre 2014 en adelante, desde 2014 en adelante, incluyendo esos dos grandes periodos de protesta y represión que fueron 2014 y 2017. Y este informe de la ONU reporta miles de ejecuciones extrajudiciales, más de 10.000 son a lo largo de los años, tortura generalizada, abusos ya propios de una dictadura que a esa altura, no había duda, era una dictadura 100% completa, ya no quedaba ningún elemento democrático. Así llega a la pandemia Nicolás Maduro y Venezuela, con abusos que se multiplican. Ya pensemos que para esa historia, para esa altura de 2020, ya el éxodo era masivo porque el deterioro económico era extraordinario, más de 1.000.000.000% de inflación, la represión era brutal, los venezolanos empezaban entonces a dejar Venezuela de vuelta sin esperanzas de cambio. Así se llega a las elecciones de 2024, con todas las trampas previas que incluyeron la inhabilitación de María Corina Machado y de Corina Joyce, el arresto generalizado de más de 100 miembros de la campaña de Edmundo González Urrutia, la persecución de todos aquellos que asistieron a la campaña, pero como eso no fue suficiente porque la gente fue y votó, eso culmina entonces con evidentemente la única forma en que podía culminar, que es la decisión del régimen de no reconocer ese triunfo opositor y de inventar un triunfo o inventar números sin respaldo. Por eso, esto ocurrió el domingo, ya pasaron 72 horas, a pesar de que todos sus aliados le están diciendo: si me presentás una sola acta, una sola prueba de los números que estás dando, te vamos a convalidar, y ni siquiera puede hacer eso el régimen porque lo que hizo fue un fraude extraordinario, probablemente el mayor de toda la historia de América Latina. Ahora, esto no empezó ahora, no empezó el domingo, empezó en 2013. Una historia que hemos repasado aquí de fraudes, de abusos y de represión por parte de la Venezuela de Nicolás Maduro.